Cordial saludo, continuamos aquí en TV Morfosis. Recuerden que estamos en la señal en vivo a través de Canal 13, Canal Zoom, Telemedellín, TV Antioquia, diversos canales que se han sumado a lo largo de Iberoamérica, Canal 44 en México, y aprovechamos para darles un saludo y un agradecimiento muy especial a Cinecolor, una empresa que nos ha apoyado en esta versión de TV Morfosis, así como el canal regional TV Café, que también fueron un soporte en el desarrollo de este evento. Así que un agradecimiento muy especial para ellos y continuamos con estos temas de gran interés para lo que avanza en el mundo audiovisual y la era digital. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante para todos, que es la convergencia cuenta historias. Transmedia como estrategia de integración digital. Con una charla que conecta narrativas, pantallas y audiencia, la convergencia cuenta historias nos invita a ver el transmedia no solo como una forma de contar, sino como una estrategia para integrar lo digital, lo tecnológico y la parte humana. Vamos a tener como moderadora a Alexandra Falla y bueno, aquí los dejo con nuestros panelistas, vamos a conocerlos y aprender más de este tema. Alexandra Falla Cerrati, directora Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y presidenta de la ATI Colombia. Comunicadora social con maestría en Ciencias Políticas y especialización en Propiedad Intelectual. Experta en políticas públicas y gestión cultural, con más de 20 años de experiencia en el sector público, incluyendo cargos en Inavisión, Canal Capital, Transmilenio y la ANTV. Ha sido catedrática y delegada en juntas directivas de Telecafé y otros medios. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa en nuestra versión número 47 de TV Morfosis. Lo que hemos visto en estas jornadas es que la convergencia ya no es una promesa tecnológica, es una realidad que redefine no solo la producción, sino la distribución y el consumo audiovisual. Así que tenemos unos invitados de lujo y quiero que veamos primero una introducción al tema para pasar entonces a saber con quiénes estaré conversando de este importantísimo tema. La convergencia cuenta historias. Transmedia como estrategia de integración digital. La convergencia digital ya es una realidad que transforma cómo contamos y compartimos historias. El transmedia no solo amplía narrativas, también integra medios, audiencias y sectores. Este conversatorio invita a repensar proyectos culturales y educativos desde una lógica transmedia, donde contar bien es también integrar bien para lograr un mayor impacto social y comunicativo. Alexandra Falla Cerrati, directora Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y presidenta de la ATI Colombia. Comunicadora social con maestría en Ciencias Políticas y especialización en Propiedad Intelectual. Experta en políticas públicas y gestión cultural, con más de 20 años de experiencia en el sector público, incluyendo cargos en Inavisión, Canal Capital, Transmilenio y la ANTV. Ha sido catedrática y delegada en juntas directivas de Telecafé y otros medios. Jamie Juliet Bula, líder digital de Canal 13. Estratega transmedia de la banda de E&D Colombia. Especialista en televisión expandida y transmedia, con experiencia en DW Academy, Canal Zoom, el Ministerio TIC y más. Fue productora de TV Morfosis Colombia 2019, conferencista internacional y creadora de cursos sobre sostenibilidad. Nominada a los premios India Catalina y actualmente lidera el área digital de Canal 13 y es estratega transmedia de la banda de E&D. Ganadora del Mejor Estrategia Transmedia en los premios India Catalina 2025. Luis Felipe Hincapié. Asesor Televisión Pública. Colombia. Comunicador social periodista con especialización en intervención creativa, candidato a magíster en comunicación digital audiovisual y certificado internacional en metodologías de innovación. Experiencia en dirección de equipos, alta gerencia y gobierno corporativo, campañas de comunicación interna y externa, estrategias convergentes y proyectos de innovación y creatividad. María Adelaida Puyo, directora de Contenidos y Distribución Telemedellín.
Colombia, comunicadora social, periodista y máster en comunicación audiovisual digital. Actualmente lidera contenidos y distribución en Telemedellín, donde impulsa una televisión pública cercana, con identidad local e innovación digital, bajo el lema Volvemos a casa. Bueno, yo quiero arrancar por algo que me parece ciertamente paradójico, porque fíjense ustedes que lejos de una lógica fragmentada, que es la que de alguna manera rige el mundo de las audiencias contemporáneas, la transmedia supone una visión integradora. Así que una historia que nace para televisión puede expandirse en las redes sociales, profundizarse en un podcast, culminar con una experiencia interactiva, una exposición interactiva. Y es muy paradójico que mientras las audiencias se fragmentan, nosotros lo que pretendemos a través de este tipo de estrategias innovadoras es integrar. Y allí quiero que empecemos a hablar por algo muy interesante, y es qué relación tiene la tecnología con la narrativa transmedia. Si bien es cierto, para hacer transmedia tenemos que tener unos recursos de carácter tecnológico, una infraestructura de carácter tecnológico, también implica una experiencia que hace que converjan lógicas institucionales, narrativas y de participación. Así que yo quisiera saber ustedes cómo entienden este primer concepto, ¿no? Tecnología versus todo lo que implica la preparación de un proyecto transmedia. Y si quieres, arranquemos por ti, María Adelaida. Bueno, buenos días. Qué orgullo, qué felicidad estar representando a Telemedellín, estar con ustedes, con toda la comunidad de ATEI a nivel iberoamericano y volver a tener a Telemedellín en este escenario también nacional, para contarles cómo desde Telemedellín, desde nuestro Aquí Te Ves, estamos potenciando este tipo de narrativas. Tú lo decías, la tecnología vacía no es nada, la tecnología con propósito y al servicio de la comunicación y de los seres humanos puede lograrlo todo. Y eso es lo que hemos entendido en Telemedellín. Telemedellín fue pionero hace más de 2 décadas tal vez en ese 2.0. Cuando apenas comenzaba el internet, cuando apenas el streaming, las redes sociales estaban muy incipientes, Telemedellín ya tenía página web y un portal de noticias. Luego llegó nuestra app para tener un repositorio de contenidos. Ahora tenemos, digamos, una estrategia multiplataforma que nos permite multiplicar el mensaje, potenciar el impacto que tenemos para contar la ciudad, que es la verdadera esencia. Ya no decimos que somos un canal de televisión, somos un medio digital de Medellín para el mundo, para contar la verdadera Medellín, las verdaderas historias, y eso es lo que nos ha permitido la tecnología, multiplicar el mensaje, porque cuando hay mensaje y hay propósito, la tecnología se convierte en la mejor herramienta, digamos, para comunicar lo que estamos buscando. Así que aquí venimos a contarles hoy cuál es esa nueva Medellín, cómo estamos recuperando después de una época difícil en la que encontramos a nuestro canal, nuestro medio golpeado, política, reputacional y financieramente, como a través de la tecnología, pero sobre todo el propósito con las historias, estamos volviendo a tener este escenario a nivel internacional. Bueno, pues como abrebocas, ahora veremos el video de presentación de Adelaida. Vivimos en una era donde las historias ya no habitan en un solo lugar. Se fragmentan, se transforman y se conectan para encontrarnos donde estamos, en todas partes. El transmedia no es solo una forma de narrar, es una estrategia para integrar tecnología, medios y audiencias. Una ruta para construir comunidad desde la historia. En esta charla te contaremos cómo las historias no solo se cuentan, se viven. Y cómo la convergencia digital cobra sentido cuando la narrativa es el hilo que lo entrelaza todo. En Telemedellín vivimos esta transformación desde adentro. En solo un año duplicamos nuestra comunidad digital, superamos los 600,000 seguidores en Instagram y llegamos a más de 50 millones de visualizaciones en plataformas sociales. Apostamos por contar nuestras historias en múltiples formatos, conectando el periodismo con la ciudad en tiempo real, sin perder lo más importante, nuestra esencia, el Aquí Te Ves. La convergencia cuenta historias y en Telemedellín, Aquí Te Ves. Bueno, ahora voy a darle el paso a Jamie Bula, que es una invitada y una panelista realmente muy especial para nosotros, porque yo siento que de alguna manera Jamie es producto de la ATEI,
de la cooperación. Entonces, Jamie ha sido formada en la Universidad Javeriana, ha trabajado en el canal Zoom, ha trabajado con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, hoy trabaja en el Canal 13, todos nosotros miembros de ATEI. Así que para mí es un gusto presentarla y que Jamie haga la introducción al video que nos va a presentar. Y quiero además decir que ha sido ganadora de un Indio Catalina reciente, una India Catalina en el reciente Festival de Cine de Cartagena que tuvo lugar hace como un mes o mes y medio. Así que, ¿quién mejor que Jamie para hablarnos de transmedia? Muchísimas gracias. Yo creo que soy la más emocionada de estar en este panel porque precisamente, como bien lo dice, reúne a todas las entidades. Creo que mi corazón está representado por cada una de ellas y muy específicamente y especialmente agradecerle a usted también por esta invitación y a la ATI. Creo que una de las cosas que más me apasiona es hablar de transmedia, ponerlo en práctica ahorita en Canal 13, donde hemos desarrollado proyectos transmedia, donde hemos identificado situaciones de alto impacto para replicar en la televisión pública, como lo está haciendo muy bien Telemedellín y todos los canales. Y quiero presentarles este video que representa un poco esa visión que tenemos desde Canal 13 frente al transmedia y un proyecto muy importante para nosotros como lo es la banda de Andy. La Convergencia cuenta historias. Transmedia como estrategia de integración digital. Para Canal 13, en la era digital, el transmedia no solo es una forma de contar historias, es una estrategia para integrar tecnologías, medios y audiencias. En un mundo hiperconectado, pero muchas veces fragmentado, el transmedia se convierte en un puente narrativo. Una forma de articular plataformas, lenguajes y experiencias que respondan a las realidades de quienes habitan estos contenidos. No se trata de estar en todas partes, sino de conectar con propósito, de permitir que las audiencias elijan lo que más les mueve, sin imponer una sola narrativa ni saturar de información. En un país donde la conectividad aún no es total, Canal 13 entiende que la integración entre lo analógico y lo digital no solo es deseable, es necesaria. Por eso, desde su línea de producción, apuesta por estrategias transmedia que no buscan solo entretener, sino generar experiencias significativas. Un ejemplo es La Banda de Andy, una serie donde los niños no solo ven una historia, sino que la viven. A través de plataformas digitales, música y televisión, se convierten en protagonistas de una misión: salvar el mundo. Así, Canal 13 reafirma que la convergencia no es un avance técnico, sino una necesidad narrativa, una oportunidad para construir puentes entre pantallas, territorios y personas, poniendo siempre en el centro a la audiencia. Bueno, vamos a dar ahora paso a un invitado muy especial, Luis Felipe Hincapié, a quien agradezco y aprovecho este momento para expresar todo nuestro agradecimiento por el apoyo durante toda la preparación de esta nueva versión de TV Morfosis. Luis Felipe. Alexandra, gracias por invitarme, te lo decía ayer, a estar acá en TV Morfosis desde el minuto cero. Y estamos muy felices para hablar de algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos conecta. El 67% de los seres humanos tenemos acceso a Internet y cerca del 70% tenemos dispositivos móviles. Y tenemos los que consumimos contenidos por dispositivos móviles activamente la participación en cerca de 7 redes sociales o plataformas de consumo de contenido al mes. Entonces nos estamos moviendo entre un mundo de contenidos donde hay millones de formas de entender lo que nos quieren decir no solamente los medios de comunicación, sino todas las personas. Yo creo que los contenidos líquidos son quizá el concepto que traigo para esta conversación de cómo los contenidos tienen que cambiar como cambia el agua y se tienen que mover por diferentes plataformas con un sentido.
no solamente entendiendo la convergencia como un tema tecnológico, sino como un tema de sentido. Entonces, quiero invitarlos a que veamos este video donde propongo un tema de conversación frente a la convergencia y al transmedia. Todo comienza con una historia. Una gota, un instante, quieto y casi invisible. Una idea que se cristaliza en la mente de alguien, en la esquina de un barrio, en el susurro de una abuela, en el sonar de unos tambores o en el clic de una conversación digital. Ese es el punto cero de la convergencia. Pero el contenido no nació para quedarse quieto. Se derrite, fluye, se transforma. Como el agua, se desliza entre plataformas, corre por canales de YouTube, nos eriza la piel con sonidos sin imágenes en los podcasts. Se refleja en TikToks y se evapora en tendencias que viajan por las nubes. Y de vuelta, en lo líquido empieza nuevamente la danza colectiva. Porque los relatos transmedia se viven, se comparten, se editan y transforman en comunidad. Una publicación lleva a una reacción a una historia nueva. El contenido llega a nuestras pantallas y se filtra en nuestras vidas, a veces por gusto propio o quizá por complejas recomendaciones matemáticas algorítmicas. Esta es la era en la que la narración dejó de ser línea recta. Hoy, contar historias es activar sistemas, diseñar universos y cambiar. Sí, cambiar y volver a cambiar. Y desde la convergencia, la tecnología ya no es un medio, es un tejido vivo que entrelaza pantallas, cuerpos, mentes y territorio. No solo integra máquinas digitales, integra personas, historias, culturas, resistencias. Aquí, la narrativa no se dirige, se libera. Y como el agua, los contenidos buscan su forma. Bueno, con estas presentaciones yo quiero arrancar diciendo que las tres personas que nos acompañan hoy son personas que hacen parte de canales públicos y a veces uno siente que desde lo público es un poco más complicado emprender proyectos que tienen una visión de tecnología muy futurista y quiero arrancar por preguntarles cuáles son esos retos y esos desafíos que desde lo público ustedes han enfrentado para poder materializar proyectos de este tipo, que además, no nos digamos mentiras, exigen unos presupuestos más grandes y exigen un repensarse desde lo público, porque a veces los presupuestos y las mentalidades de lo público se empiezan a quedar un poco rezagadas frente a lo que son las dinámicas contemporáneas de producción y consumo. Entonces, quiero arrancar contigo para que nos cuentes un poco cuáles son esos retos que ustedes han enfrentado y cómo han logrado hacerlo. Y quiero aquí hacer una cuña a TV Morfosis. Es que TV Morfosis también es un escenario en donde estas puestas en común nos ayudan a aprender unos de otros. También es un espacio de pedagogía que nos inspira en otros proyectos y en otras posibilidades y realidades que tienen otros. Bueno, desde lo público, yo además quiero agradecer a Luis Felipe Incapié, fue mi jefe 2 años en Teleantioquia. Antes trabajamos muchos años juntos y con él he aprendido desde lo público ese reto que implica lo que decías de los presupuestos, porque no son exorbitantes, nunca tendremos, digamos, esos presupuestos grandotes que tienen grandes producciones privadas para hacer lo que hacemos, pero eso implica, digamos, que ser más creativos, ser más resilientes. Lo vivimos en Telemedellín, no contamos con todos los recursos que quisiéramos, pero eso nos ha llevado a ser cada vez más recursivos en las cosas que proponemos. Entonces sabemos que no tenemos una inyección gigante presupuestal, tenemos algunas transferencias del distrito con las cuales apalancamos, digamos, varias de nuestras producciones, pero sobre todo el ser recursivos y creativos nos ha llevado a entender que somos más que un canal de televisión, un medio, y además tenemos una central de medios. Entonces, a movernos comercialmente y, digamos, a identificar esas oportunidades
que tenemos en nuestro canal Parque, por ejemplo, comercializamos nuestros espacios, ofrecemos experiencias para poder tener esos presupuestos que necesitamos para hacer grandes descubrimientos como el que hicimos, por ejemplo, el año pasado en la Feria de Flores, que también estuvo nominado a los premios India Catalina como producción transmedia. Pero realmente la creatividad, la recursividad, el pensarnos distinto ha llevado a entender en Telemedellín que ya la primera pantalla no es la pantalla lineal, sino que son las plataformas digitales. Estamos encontrando ese equilibrio entre lo que vemos a través o lo que ofrecemos a través de la televisión y lo que tenemos en todas nuestras plataformas digitales. Como les decía, los presupuestos cada vez son más reducidos y eso nos implica ser cada vez más creativos, contar con talentos que cada vez quieran contar las cosas, las historias, descubrir los nuevos formatos, como lo decía el video, esos formatos y esos contenidos líquidos, llevarlos y que fluyan como el agua, para que no se queden congelados en su estado, digamos, natural de congelamiento del agua, sino que fluyan a través de todas las pantallas. Ese ha sido el mayor reto de Telemedellín y así hemos logrado en este año y medio hacer producciones que han dejado huella. Hicimos una producción muy importante de la Maratón Medellín, la maratón que reúne 40.000 atletas y ahí encontramos cómo contar un documental, pero también hacer una serie de podcasts, pero además tener entrevistas con los grandes competidores que han acompañado la historia de este evento. Pero además dijimos, no tenemos muchos recursos, vamos a inventarnos un formato o a traducir un formato que ya está inventado y llevarlo a Telemedellín. Esas charlas tipo TED que hemos visto y que a todos nos gustan y que son contenido de valor y transferencia de conocimiento. Dijimos, no tenemos presupuesto, pero tenemos muchos amigos, aliados y personas de influencia que pueden venir a transmitir un mensaje. Y así nos inventamos Telemedellín Academy, un proyecto transversal de formación y de transferencia de conocimiento. ¿Cómo vamos a hacer los podcasts? Y dijimos, vamos a tener una franja de laboratorio de podcast en Telemedellín. Y así entonces encontramos podcasters aliados que llevaron sus contenidos a una franja en televisión, por primera vez en la televisión local, regional y nacional, pero además producimos también nuestros podcasts propios y además ofrecemos los espacios para quienes quieran hacerlo dentro de nuestros estudios, lo puedan hacer. Entonces la creatividad, la recursividad en medio, digamos, de la escasez nos ha llevado a ser cada vez más recursivos y a encontrar esos nuevos caminos para que no se pierda el propósito y el mensaje de contar nuestra Medellín, de contar a los verdaderos héroes, a los verdaderos referentes, lejos de los estereotipos de las series de narcos, de todo lo que nos hace famosos a nivel internacional. Estamos buscando las historias en la calle, en la esquina, al lado de la gente y cada vez de una manera más cercana. Jamie, para ti la misma pregunta, como 3 retos que tú digas, tuvimos que superar esto para lograr el sueño transmedia que queríamos. Yo creo que aquí llega un punto muy importante y es las alianzas, porque ese fue nuestro primer reto. Efectivamente, al no contar con un presupuesto en una primera temporada, y aquí quiero contar un poco cómo llega Andy, porque digamos desde nuestra gerencia se plantean el proyecto La Banda de Andy, encuentran unos elementos importantes para desarrollarlos como una serie web, un oso de peluche pues que se convirtió en la mascota, canciones, pero cuando llego al proyecto identifico que tiene un potencial transmedia y que lo primero y el principal reto es convertirlo en un proyecto transmedia. ¿Por qué? Porque la televisión pública afortunadamente entiende el concepto. Entonces, a veces hablamos de proyectos transmedia y no tenemos lo principal, una Biblia transmedia. Entonces, primer reto, desarrollemos una Biblia transmedia con pocos recursos, donde planteemos una ruta del usuario, donde conectemos realmente con la audiencia y trabajemos sobre alianzas. Ese fue el primer reto que superamos, construir esa Biblia transmedia, pero llega un segundo punto, ¿cómo ejecutamos? Entonces empezamos a encontrar activos importantes y es, si el transmedia lo principal que nos plantea es que la audiencia tiene que participar, tiene que convertir el contenido, tiene que transformarlo, el segundo reto es no ser egoístas con el contenido. Cuando uno se vuelve egoísta con la historia y no le permite a las personas transformar este contenido, tenemos un reto muy importante. Entonces dijimos que los niños transformen el contenido, que los niños participen y convertimos eso en un activo súper importante. Y el tercer reto es entender qué necesita la audiencia. ¿Por qué? Porque precisamente a veces confundimos el transmedia solo con lo digital.
que está perfecto entenderlo en un universo digital. Pero muy bien, como lo decía Luis Felipe, pues no estamos 100% conectados y muchísimo menos en Colombia. Entonces, aquí es donde el reto se convierte en unir lo análogo con lo digital para crear un universo que funcione para la audiencia. No podemos seguir creando, ejemplo, vamos a una comunidad indígena, les llevamos una aplicación móvil y garantizamos que en realidad ellos tienen celular e internet para eso. No necesariamente. Entonces, ese tercer reto que fue súper clave y fue entender las audiencias colombianas para crear un proyecto que realmente tuviera un propósito. Eso mismo estamos haciendo en la aplicabilidad de los otros proyectos transmedia que se desarrollan en Canal 13, pero creo que desde la televisión pública se entiende el concepto, se transforma el concepto y se crea la comunidad. Bueno, yo voy a partir de tu video, Luis Felipe, porque tú hablaste del agua. Entonces voy a hacer una analogía para hacerte una pregunta. ¿Cómo lograr que la transmedia no sea simplemente el agua servida en distintos vasos, pero que no tenga una coherencia y una integración narrativa? Porque uno puede tener como un mismo contenido y le pongo como un distinto vestidito, o sea, lo sirvo en distintos vasos de agua y creo que el conjunto de eso ya es transmedial. Entonces, ¿cómo lograr que realmente haya una coherencia narrativa que viaje por esos universos digitales? Buenísima esa pregunta, porque definitivamente lo que nos permite la convergencia es, desde lo tecnológico, contar con múltiples medios por los cuales vamos a comunicar nuestro mensaje. Pero claramente dentro de nuestra responsabilidad está crear una experiencia en cada uno de ellos. Y me refiero a esa experiencia, es que en cada uno de esos medios podamos sentir de una manera diferente el contenido, lo podamos oler, lo podamos escuchar, lo podamos ver, lo podamos tocar. Hablaba Jamie de Andy. Andy es un peluche que podemos tocar, es un contenido que podemos tocar, es analógico, que podemos abrazar, es absolutamente analógico, pero también hay contenidos que podemos solamente escuchar, hay contenidos que podemos oler, hay contenidos como los tutoriales de cocina, por ejemplo, con los que nos relacionamos de una manera muy especial, porque no simplemente lo vemos, sino que también en nuestra casa los preparamos y nos relacionamos con esas personas de una manera muy diferente. Entonces, crear el universo del relato, partiendo de esa Biblia de producción transmedia, es muy importante. Pero quizá lo más importante es perder dos miedos. El primero, el miedo a frustrarnos, el miedo a fracasar, porque muchos proyectos transmedia fracasan. Y el segundo es, partiendo de ese miedo al fracaso, el miedo a enfrentar el cambio. Los proyectos transmedia pueden cambiar. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que es bien importante al inicio delimitar cuál va a ser la jerarquía de cada una de las pantallas o plataformas. Hay productos transmedia que pueden empezar en televisión, hay productos transmedia que definitivamente tienen que empezar en un libro o tienen que empezar, por ejemplo, en un disco, como fue la Sinfonía de los Bichos Raros, un proyecto hermoso que tuvimos la oportunidad de hacer en Teleantioquia. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, nace como un disco y luego se convierte en libro y luego se convierte en serie para televisión. Entonces, no necesariamente todo tiene que empezar por la televisión. La televisión es un medio muy importante que afortunadamente tiene una vida muy fuerte hoy, que es el principal medio por el cual comunicamos nuestros productos, pero no necesariamente tiene que ser la pantalla donde comience la vida. Entonces, quitar el miedo al fracaso, quitar el miedo al cambio y saber que estos contenidos nacen, crecen, se reproducen y ojalá nunca puedan morir, porque gracias a la participación continúan con una evolución constante y eso es lo que hace mágica a la transmedia. Gracias, Luis Felipe. Adelaida, yo quisiera que has mencionado algunos casos de contenidos transmediales en Telemedellín, pero quisiera que nos hablaras de alguno en especial y que habláramos un poco como del paso a paso y que nos contaras si luego de lanzar El Hijo han hecho ustedes un seguimiento de qué impacto ha tenido ese transmedia. Digamos que
quienes hemos estado al frente de producción de televisión o de gerencia de canales, siempre entendemos que hay que estar de alguna manera monitoreando lo que sucede con nuestros productos, y creo que en el caso de lo transmedia sí que más tenemos que monitorear y ver si eso nos da luces de por dónde seguir creciendo. Quisiera que habláramos como de un caso puntual y que nos pudieras hablar de estos aspectos. Sí, cuando hablas de cómo medirnos y de esas métricas y esos números que a veces, pues digamos, no son tan benévolos con algunos tipos de productos, sobre todo el rating, que es nuestro, digamos, principal tirano en televisión. Afortunadamente, en plataformas digitales las métricas, digamos, o el alcance y el impacto muchas veces de contenidos líquidos, como lo mencionábamos, pueden ser mucho más efectivas y la televisión sigue midiéndose desafortunadamente como se ha medido desde hace muchos años. Quisiera poner el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la Feria de las Flores. Felipe hablaba de dónde nacen las historias, de dónde nace un proyecto transmedia, y yo pensaba, este contenido que llevamos muchos años haciendo en Telemedellín y que cada vez lo hacemos diferente, nace en los silleteros, en los campesinos, en Santa Elena, donde hay un momento al año que es patrimonio cultural de la nación. Entonces, la historia nace como patrimonio, se transforma porque tenemos una transmisión de 6 horas, pero tenemos un acompañamiento durante 2 semanas de esta Feria de las Flores y contamos esta historia a través de múltiples plataformas para que la gente en el exterior, para que el público, para que las audiencias entiendan qué es esto, porque es una tradición de flores, que es un silletero, porque le hacemos ese homenaje a nivel nacional a este desfile de silleteros. En este caso, las métricas y digamos los números y la audiencia siempre es positiva y siempre quedamos felices porque multiplicamos audiencia a través de las pantallas, porque triplicamos el año pasado la audiencia, digamos, a nivel de primera pantalla. Nos salíamos con Canal 13, estuvieron conectados Teleantioquia. 17 millones de personas en el mundo a través de las redes sociales tuvieron contacto con los contenidos del desfile de silleteros y de la Feria de las Flores. Entonces, ese impacto que logramos y ese potenciar el mensaje, haciendo honor a una tradición que está en el corazón de todos los medellinenses y de los antioqueños, es un buen ejemplo de cómo logramos hacerlo a través de los medios locales. Creo que el reto es cada vez seguir emocionando. Si no emocionamos y si no mantenemos el contacto, que son los 2 retos principales al lanzar una idea, al lanzar un contenido, al lanzar un proyecto transmedia, pues estamos perdiendo o no estamos haciendo bien la tarea. Pero si logramos todavía emocionar y multiplicar esa audiencia y esa permanencia, sobre todo con contenidos relevantes, hablar de la proximidad, de la relevancia y de ese propósito del cual hablábamos al comienzo, hace que todo tenga sentido. Yo quisiera con Jamie ahondar un tema que ella planteó que es bien interesante, porque Jamie se refirió al contexto en el que se produce la transmedia y no todos los contextos son iguales. Jamie ha hecho alusión, por ejemplo, al tema de conectividad y de los anchos de banda en Colombia, que evidentemente no son los ideales en muchas regiones del país para una producción transmedial. Y allí lo que yo quiero que nos cuentes, Jamie, es cómo han superado eso, es decir, teniendo ese análisis de las audiencias y de quién está recibiendo ese material, ¿cómo hacen ustedes para enfocar o para alimentar y crecer el proyecto en obviamente lo que sí es posible y tener un poquito más en stand-by lo que no puede tener la misma llegada por las circunstancias de la conectividad que en pandemia nos quedó claro que no es como la pensábamos, es en las grandes ciudades? Bueno, muy puntualmente, y me encanta precisamente esa pregunta porque desde Canal 13 y a manera personal, junto con una psicóloga clínica que es mi hermana, desarrollamos un modelo, por decirlo así. Obviamente esto no está académicamente puesto sobre la mesa, pero que lo denominé modelo CDE, el modelo de curiosidad, diversión y empatía. Cuando nosotros tenemos 3 elementos importantes
que llevan y que van a través de neurotransmisores, empezamos a entender qué necesita la audiencia. Entonces, para Canal 13 era un reto porque evidentemente nos estaba yendo muy bien en televisión, lo que estábamos teniendo en digital estaba perfecto, pero empezamos a evidenciar que esos 14 departamentos a los que llegaba Canal 13 no estaban siendo impactados con la banda de Andy, en algunos muy puntual. Aquí es donde nace Andy en los colegios, que es esa iniciativa que llevamos y viajamos con nuestro oso de peluche a todas las regiones del país. El personaje en análogo. Exacto, el personaje en análogo. Y de esto se desprenden libros para colorear, se desprende un juego físico, pero todo esto nace de focus group, nace de análisis de audiencias, nace de análisis de redes sociales. Es decir, nosotros no nos pensamos el transmedia desde imaginémonos que no estamos conectando con ciertas poblaciones. Todo esto nace precisamente de números, de evidencias, de lo que identificamos en el territorio. Entonces, para nosotros es clave porque emocionalmente con este modelo que planteamos, queremos llegar a los niños a través de precisamente esos 3 impactos. Que los niños tengan curiosidad, tienen curiosidad cuando en la pantalla de televisión deciden qué va a hacer Andy por medio de un código QR. Pero también tienen diversión cuando bailan, tienen el oso de peluches, tienen canciones y pueden en TikTok experimentar. Pero son empáticos cuando se sientan con Andy y le cuentan cuáles son los problemas de la sociedad. Entonces, a través de un modelo que se ve tan sencillo y que explora la endorfina, la oxitocina y la dopamina como parte fundamental de este modelo, ahí es donde los niños empiezan a conectarse, porque desde Canal 13 entendemos que las plataformas pueden ser esos ganchos o pinzas dramáticas, como se les llama en transmedia, pero para nosotros las emociones son el real puente para construir grandes historias. Entonces, basados en esto, el reto que teníamos era identificar esos números, hacer ese análisis, construir, y como bien lo decía Luis Felipe, cambió. El transmedia de la primera temporada no es el mismo. No es el mismo de la segunda temporada. Nosotros pasamos de tener 5 plataformas a desarrollar 12, pero aquí es algo muy importante y es, hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero nosotros empezamos a identificar que nuestras audiencias querían consumir partes importantes de la banda de Andy sin consumir todo el universo, y fue perfecto. Y eso es lo que nos llevó a desarrollar todas estas 12 plataformas, que al final el público cambia, el público transforma, que el público decide qué pasa con este oso de peluche Andy que hemos creado en Canal 13. Luis Felipe, evidentemente el tema de la interactividad que genera la producción transmedial hace que el concepto mismo se ligue a procesos pedagógicos, procesos formativos, o que sea una herramienta atractiva para este tipo de proyectos. Y allí quisiera un poco tu discusión al respecto, ¿no? La transmedia y la educación y la pedagogía. Lo primero es que para hacer transmedia, como lo hemos podido ver con las palabras de Jamie, es absolutamente necesario y obligatorio un tema de preparación, un tema de formación de los equipos, una formación interdisciplinaria donde no solamente tengamos gente que haga televisión o gente que cree contenidos. Necesitamos gente que converse profundamente con las audiencias, que reconozca profundamente las audiencias, que estimule profundamente las audiencias. Porque cuando creamos contenidos, finalmente lo que necesitamos hoy en día con los proyectos transmediales es que las personas se conecten y estimular la participación. Nosotros como medios de comunicación navegamos en un eje horizontal donde proveemos contenidos, donde presentamos o invitamos a reflexionar y a discutir,
pero necesitamos que en ese eje vertical se empiecen a profundizar las relaciones, se empiecen a crear conversaciones, empecemos a escuchar opiniones que nos gusten o que no nos gusten, pero que se empiece a crear un relato expandido mucho mayor. Nada nos ganamos con hacer una serie transmedia que tenga 12, 15, 20 plataformas donde estamos compartiendo contenidos. Nada nos ganamos con generar conversaciones o generar cientos de miles de likes. Realmente hoy el like no importa. El mismo Instagram está reduciendo las maneras en que sabemos cuántas personas le dieron like a tu foto de ayer. Simplemente lo que nos muestra hoy Instagram es qué está diciendo la gente, cómo estamos conversando, qué imágenes se están produciendo alrededor de TV Morfosis. Realmente el like ya no es tan importante. Ya lo que es más importante es generar esa conversación y estimular la participación. Claro, mantenerla. Es la autorreferencialidad que hablábamos en TV Morfosis Valencia hace unos meses. Seguir manejando la autorreferencialidad para que el relato siga creciendo, para estimular esa participación activa, y realmente eso es lo más importante para mí del transmedia, más allá de los medios, más allá de las plataformas, más allá de la universalización del relato, es generar estrategias de proximidad que hagan sentir el proyecto cercano a las audiencias y estimular esa participación, esa co-creación y ese prosumidor que está esperando ahí en sus medios, no solamente en la pantalla de televisión, sino en las redes sociales y en todas las plataformas, que para mí hoy WhatsApp es una de las reinas en la parte de la comunicación. Bueno, yo creo que es bien interesante en el caso colombiano ver cómo los proyectos transmediales tienen un origen muy en lo público. Así que celebro mucho poder estar aquí compartiendo con ustedes esto, y realmente creo que hoy yo no imagino la televisión pública colombiana sin los productos transmediales. Es decir, me parece que Colombia, en el caso del contexto latinoamericano, especialmente está produciendo y está pensando en lo transmedial de una manera seria, como la que ustedes nos han narrado, es decir, con estudios, con proyecciones, con posibilidades de redireccionamiento si hay algo que no está encajando. Así que lo cierto es que nos queda como conclusión, porque el tiempo se nos ha agotado, nos queda como conclusión que yo creo que ni Luis Felipe, ni María Adelaida, ni Jamie se imaginan una televisión pública colombiana sin transmedia. Es decir, creo que la transmedia, que antes era un producto muy sofisticado que encontraba uno de manera extraña, hoy es parte del día a día de las parrillas de programación de los canales de televisión. Así que enhorabuena por los proyectos que ustedes adelantan. Ojalá sean ustedes además fuente de inspiración para que los canales se animen a seguir desarrollando este tipo de formatos, y les agradezco muchísimo haber estado ustedes aquí con nosotros, y bueno, le doy la palabra a nuestra presentadora. Muchas gracias. Gracias, Alexandra, y bueno, gracias a nuestros panelistas el día de hoy que nos han contado y hemos visto a través de toda la información y la experiencia de ellos cómo las historias viajan a través de diferentes medios con estos avances de la tecnología y cómo esta convergencia mediática nos lleva a disfrutar de los contenidos de diversas maneras. Seguimos aquí en TV Morfosis 2025, no se desconecten porque vienen muchos más temas para tratar. Les voy a adelantar cuál va a ser nuestro siguiente panel, los retos de la regulación en la era de las plataformas y la IA. Así que sigan aquí conectados, yo soy Erika Lanao y nos vemos luego.